Vamos a terminar la segunda parte que comenzamos hace 2 semanas atrás, desde el versículo 13 hasta el versículo 18. Dijimos que por aquellos días el ambiente era inquietante por varias cuestiones. Había personas en particular que suscitaban esta tensión. Tenían una tendencia a la autopromoción, un carácter rencilloso, una mentalidad revolucionaria. Probablemente estaban siendo influenciados por el sentir de los celotes, ¿no? Un grupo revolucionario que quería librarse de la opresión de Roma. La iglesia requería dirección sabia en medio de este clima, ¿no? Dar pasos en falso, tomar decisiones equivocadas, esto ponía en peligro las implicaciones y el testimonio del Evangelio, nada más y nada menos. Ahora, no se podía negar los problemas, había problemas. Sin embargo, afrontarlos de cualquier manera no era una opción para la iglesia. Las situaciones inesperadas habían golpeado las puertas de esta congregación. Y eso lo podemos ver en el capítulo 1, cuando se va a decir, se habla de las diversas pruebas. Ahí la palabra diversas es lo que nosotros conocemos como multicolor, lo que describe al arco iris. En todas esas facetas, la iglesia estaba siendo probada, ¿no? Por el capítulo 5 nos vamos a dar cuenta, y el capítulo 2 también, de qué se trataban estas pruebas. Bueno, muchas de estas pruebas tenían que ver con injusticias sociales. Recuerdan ahí en el capítulo 2 que los ricos llevan a estos hermanos pobres a los tribunales. Y en el capítulo 5 estos hermanos que fueron empleados habían sido estafados. Y no solamente eso, sino que muchos de estos habían sido asesinados y esos asesinatos habían quedado impunes delante de los hombres. Paralelo con esto, también mencionamos este movimiento que había surgido hace 4 décadas atrás y estaba gritando, estaba declarando un grito de guerra frente a las injusticias sociales. Los celotes, ¿no? El movimiento y esta filosofía parecía ser una salida práctica, ¿no? Claro, la inclinación natural del corazón es defender los derechos personales. Esta clase de mentalidad parece ser una buena herramienta. Y la tentación de la iglesia radica en buscar una forma rápida de enfrentar esta coyuntura. Aun cuando este camino represente algo totalmente contrario a la fe, ¿no? Ante situaciones inesperadas y difíciles, es probable que seamos tentados a buscar ayuda y amparo en la sabiduría que es de este mundo. Eso no lo podemos negar. Está la tentación. Y de esa manera se estaría menospreciando la sabiduría que viene de lo alto. Ahora, cuando nosotros vemos nuestra realidad y el mundo evangélico, tenemos que decir que no son pocos los creyentes que dicen confiar en la Biblia, que dicen confiar plenamente en la suficiencia de la Escritura, pero frecuentemente acuden a citas con el psicólogo, con el psiquiatra y a toda herramienta que el ser humano brinda, ¿no? Eso lo podemos ver y lo hacen en forma desesperada. Peor aún, los que buscan una combinación entre estos dos mundos, con el intento de sacar lo mejor de la sabiduría humana y lo mejor de la sabiduría que viene de lo alto. Esto es un peligro inminente para la iglesia. Y Santiago va a decir que el que hace esto, el que se maneja de esta manera, lo único que está exponiendo es que no ha creído. Es una fe falsa. En medio de las situaciones difíciles, el creyente verdadero sabe a dónde se tiene que dirigir. Sabe cuál es su amparo, sabe qué es lo que tiene que hacer. Y es buscar a Dios, ¿no? ¿Cuál es el propósito principal de delinear estos dos tipos de sabiduría? Bueno, es para que las personas puedan darse cuenta en forma nítida, clara, cuál es la sabiduría que han adoptado para vivir, cuál es su filosofía de vida. Si hay una propensión a la sabiduría de este mundo, entonces va a quedar a la vista esa fe falsa. Por el contrario, si la sabiduría que viene de lo alto es admitida en medio de los problemas, ahí tenés un verdadero creyente. Ahora, para este momento que está escribiendo Santiago, estas diferencias, estas señales de vida espiritual no eran notables. El creyente estaba bastante mezclado con las personas del mundo, de manera que se necesita algo práctico para ver quién es creyente verdadero y quién no. Y Santiago es lo que va a hacer.
Y lo hace por medio de estas órdenes, ¿no? Primero va a decir que muestre por su buena conducta, después que no se jacten, que paren ya con estas jactancias y con la mentira en contra de la verdad, y los va a direccionar en forma correcta a reconocer y caminar el camino de la sabiduría que viene de lo alto. El creyente tiene que ser exhortado a caminar este camino. Claro, ahora, ¿cómo van a responder estas personas? En obediencia. Si tenés un creyente, alguien que nació de nuevo, va a obedecer esto. Va a dejar, porque, ¿sabes? La iglesia muchas veces puede que camine mal cuando no tiene una dirección correcta. Pero permanecer en ese estado de buscar una sabiduría de este mundo va a hacer que ese testimonio pronto, muy pronto, deje de ser una verdadera iglesia. Así que la iglesia tiene que ser sacudida, tiene que ser confrontada y tiene que retomar el camino. Pensando en esto, leamos el pasaje y después vamos a tratar de explicar la idea. Dice Santiago 3, 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Déjame decirte toda la idea de este texto en 2 o 3 oraciones. La clase de sabiduría que mueve la vida dejará en evidencia si hay fe genuina o fe falsa. El resultado que produce, las motivaciones del corazón, eso van a ser la marca visible de la sabiduría que viene de arriba o de la sabiduría humana. Cada una de estas se va a ajustar bien a la identidad del que la posee. Cada una. ¿Y qué nos proponemos en esta noche? Es ver 3 elementos primordiales que requiere la sabiduría que viene de lo alto. Y ya vimos el primero, ¿no? La sabiduría que viene de lo alto requiere demostración. Eso lo vimos y acá teníamos la primer orden, el primer mandato. Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Número 2, la sabiduría que viene de lo alto requiere determinación. Y vimos también la segunda orden. Pero no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Vimos la parte afirmativa de la cláusula condicional. Ahora veamos la condición. La condición es esto. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Ese verbo tenéis es bastante común en el Nuevo Testamento y está en el tiempo presente en el modo indicativo. Y esto marca una frecuencia, algo consecutivo. Están teniendo celos amargos. Y esto es algo continuo, ¿no? Ahora, la palabra celos es muy parecida a la palabra en griego, que es celos, con Z lo podríamos pronunciar, de donde deriva la palabra celotes. ¿Recuerden este movimiento revolucionario? Esto es lo que tiene que ver con esta convulsión. Ahora, si vos vas al uso griego, la traducción habitual de este término es celo como una capacidad o estado de compromiso apasionado. Eso es neutro, eso no es ni malo ni bueno. Pero cuando vas a la connotación bíblica, la mayoría de las veces que se habla del celo tiene que ver con algo negativo. Entonces lo podríamos ver como envidia, competencia, contienda, ¿no? Ese sería el sentido preciso de la palabra según el contexto de Santiago. Acá Santiago está diciendo que se ponen de manifiesto los celos. En el capítulo 4 vamos a ver un poquito más en cuanto a esto y te va a decir de dónde vienen los celos, cuál es el origen. Pero definamos un poco este concepto para ya tenerlo desde ahora y nos va a servir para adelante también. La referencia exacta de celos sería esto.
Los celos son una manifestación de una rivalidad ambiciosa. Los celos son la manifestación de una rivalidad ambiciosa. Santiago va a añadir algo más, le va a dar un matiz aún más negativo a estos celos. Y va a decir, si tenéis celos amargos, amargo tiene que ver con algo resentido. Ya se utilizó este adjetivo en el versículo 12, ¿te acordás? Para referirse al agua que no se podía tomar porque era salada. Bueno, la palabra ahí sería amarga o áspera al paladar. La amargura genera sentidos como desagradable, inesperado, doloroso, grave, cruel, severo. Este adjetivo va a aparecer solamente 2 veces en el Nuevo Testamento y la va a utilizar Santiago. Después aparece en otras categorías gramaticales. Por ejemplo, aparece como un adverbio ahí en Mateo 26:75. ¿Recuerdan después de la negación de Pedro, cuando es consciente de las palabras del Señor, que dice que Pedro fue y lloró amargamente? Esto es un llanto desesperado después de la negación. Y esa es la idea, ¿no? Esto es sumamente peligroso para la congregación. Y esto lo entendió también el apóstol Pablo cuando le va a escribir a los efesios y le va a decir que se quite de ellos toda amargura, toda clase de amargura, cada amargura. La amargura contamina, envenena. Claro, cuando uno ve el agua, y muchas veces no puedes ver la contaminación, ¿no? Pero el efecto que produce esa contaminación, los resultados en el cuerpo son innegables y dañinos. Celos amargos, contaminados. Los celos de una persona pueden contaminar la vida de una comunidad de creyentes entera, en su totalidad. Quiero mostrarte esto, el alcance que tiene y lo peligroso que son los celos, formulando un resumen en las Escrituras. Claro, este resumen no lo hice yo. Quiero citar a uno de los padres de la Iglesia que vivió muy cerquita del tiempo de los apóstoles, a Clemente de Roma, una generación más, ¿no? Podríamos decir que estos son los discípulos más cercanos de los discípulos, ¿no? Y él va a escribir a la iglesia de Corintio. Y recuerdan que Pablo le escribe algo en cuanto a los celos a esta iglesia, que había celos, contienda, envidias. Bueno, parece que este patrón había reincidido nuevamente y se le tiene que escribir otra carta. Claro, Pablo no está y ahora este hombre va a escribirle a los corintios. Quizá no continuó el problema, pero sí sabemos que volvió a aparecer. Y él, haciendo un resumen en la historia de la redención, refiriéndose al trágico suceso entre Caín y Abel, va a decir, y cito, ¿no? Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos a la llanura. Y aconteció que estando ellos en la llanura, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Ves, pues, hermanos, que los celos y la envidia dieron lugar a la muerte del hermano? Luego va a hacer una cita con varios eventos que estuvieron presentes los celos. Y va a decir: por causa de los celos, nuestro padre Jacob tuvo que huir delante de Esaú, su hermano. Los celos fueron causas de que José fuera perseguido a muerte y cayera incluso en la esclavitud. Los celos forzaron a Moisés a huir delante de Faraón, rey de Egipto, cuando dijo a uno de sus paisanos: ¿quién te ha puesto por juez entre nosotros? ¿Quieres matarme como ayer mataste al egipcio? Por causa de los celos, Aarón y Miriam tuvieron que alojarse fuera del campamento. Los celos dieron como resultado que Datán y Abirán descendieran vivos al Seol, porque hicieron sedición contra Moisés, el siervo de Dios. Por causa de los celos, David fue envidiado no solo por los filisteos, sino perseguido también por Saúl, rey de Israel. Y va a decir: pero dejando los ejemplos de los días de antaño, vengamos a los campeones que han vivido más cerca de nuestro tiempo. Pongamos delante los nobles ejemplos que pertenecen a nuestra generación. A causa de los celos y la envidia, fueron perseguidos y acosados hasta la muerte los mayores y más íntegras columnas de la iglesia. Miremos a los buenos apóstoles. Estaba Pedro, que por causa de celos injustos tuvo que sufrir, no 1 o 2, sino muchos trabajos y fatigas. Y habiendo dado su testimonio, se fue a un lugar
de la gloria designado. Por razón de los celos y contiendas, fíjate la palabra, celos y contiendas. Pablo, con su ejemplo, señaló el premio de la resistencia paciente. Después de haber estado 7 veces en grillos, de haber sido desterrado, apedreado, predicado en el oriente y occidente, ganó el noble renombre de que fue el premio de su fe, habiendo enseñado justicia a todo el mundo y alcanzado los extremos más distantes del occidente. Y cuando hubo dado su testimonio delante de los gobernantes, partió de este mundo y se fue a un lugar santo, habiendo dado un ejemplo notorio de resistencia paciente. Ahí tenés el resumen. En este contexto es entendible los celos, ¿no? Muchas personas están buscando para sí una posición de liderazgo, los primeros versículos del capítulo. Se hacían maestros. Las habilidades de esto ponían en peligro el prestigio personal de otros. Ocasionaba toda clase de conflicto. No se veían bien. No era bueno el rostro de uno para con el otro. Había desconfianza, arrogancia, rivalidad, competencia. Y algunas preguntas que nos podemos hacer. ¿Me incomodan los dones y la sabiduría y las habilidades de mi hermano? ¿Puedo agradecer y reconocer el progreso espiritual que otros tienen? ¿O siempre reparo en lo que les falta, en lo que no tienen? ¿Cómo afecta a mi corazón cuando los demás dentro de la congregación aplican los principios en forma específica y radical? ¿Tomo su ejemplo o los veo como una amenaza a mi propia influencia? ¿Qué pasa dentro mío? ¿Qué pasa en tu corazón y en mi corazón cuando Dios bendice a un hermano con cosas en las cuales vos le estuviste pidiendo a Dios por mucho tiempo? ¿Te regocijás o hay una envidia secreta en el corazón? Es necesario poder confesar a Dios esto, ¿no? Pero no solamente a Dios, sino como va a decir Santiago en el capítulo 5, confesar uno con otros, confesar a un hermano maduro que pueda darte las herramientas para vencer los celos, la envidia. Entiendo que muchas veces este tipo de pecado aún manifiesta más nuestro orgullo, ¿no? No tenemos problema en hablar de nuestros enojos, quizás hasta de nuestra avaricia, pero hablar de que somos celosos, de que tenemos envidia, esto es algo que nos da vergüenza, ¿no? Pero eso no es comparable, la vergüenza no es comparable con el mal que vamos a recibir si amamos ese pecado, ¿no? Si lo albergamos en nuestro corazón. Tenemos que avanzar en la lucha contra el pecado. Y si lo vamos a hacer, que no sea solo, porque no vamos a poder lograrlo solo. Ahora, si un hermano te confiesa este tipo de pecado, no lo juzgues, ayúdalo a vencer el pecado. No lo rotules ahora como una persona celosa, envidiosa, eso cierra el corazón. Míralo con gracia, míralo con gracia. Todos necesitamos la gracia de Dios, el perdón, la exhortación, el ánimo, y para eso está el cuerpo de Cristo, para luchar juntos contra el pecado. Dice, si tenéis celos amargos, y ahora aparece otra palabra, y contención. Esa palabra es una palabra griega eriseia, es una ambición egoísta, es el sentido de la ambición personal. Ya lo vemos, ¿no? Se estaban autonombrando maestros, se creían sabios ahora en este contexto. La motivación detrás de la sabiduría humana es esta, es la ambición personal. No hay otra cosa que va a mover a las personas en búsqueda de una sabiduría humana, sino es la ambición personal. Eso es lo que se pretende. Y fíjate cómo esta ambición personal tiene la connotación de disputa, de contención, de rivalidad, de peleas, de agresividad, de egoísmo extremo. Esto es lo que pasa. Y este es el motor de toda promulgación de sabiduría humana, ¿no? Sus propios intereses, su ambición personal. Esto es algo que también necesito reconocer y determinar luchar contra este pecado. Y hermanos, nadie está exento de esto. Vos podés ver la iglesia de Filipo, ¿no? Cómo era alabada por Pablo y él se gozaba porque ellos mostraban preocupación por el apóstol. El amor de Dios, ver ese amor de Dios en la vida de las personas. Todo esto causaba un gran gozo. Por eso esta carta es la carta del gozo, ¿no?
Pero en medio de esta congregación ellos tenían que lidiar con este pecado. Dice que algunos predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Unos anuncian a Cristo por contención. Ahí tenéis la misma palabra que estamos utilizando acá en el texto original. Esta ambición personal. Ellos predican a Cristo por ambición personal. No lo hacen sinceramente, va a decir Pablo, sino que son otras las motivaciones. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón. Y fíjate que el problema no está afuera. El problema no son las circunstancias, el problema no es la economía, no es el trabajo, no es mi familia, no son mis familiares, no son mis hijos, no es mi esposo, mi esposa. El problema está en el corazón, en lo personal. ¿Cuánto me falta saber evaluar mi corazón, no? Tratar con el pecado de mi corazón. Pero la sabiduría que viene de lo alto requiere que determine rechazar estos pecados del corazón. Santiago les va a recordar a sus lectores que ninguna pretensión ruidosa de poseer sabiduría podría valer de un corazón del cual salen malas cosas. Debemos tratar con el corazón. Muchas veces decimos esto, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer realmente no es solamente tratar con el corazón, es aprender a tratar con el corazón, que eso es muy diferente. Aprender a lidiar con el corazón, poder ver las raíces del pecado y poder aplicarle la medicina exacta, ¿no? El corazón es el centro de nuestra persona, donde radica el problema. No son simplemente cambios de práctica. Claro, debo evaluar hechos puntuales, pero es más que eso. Porque habla de la conducta. Algo que hago no es suficiente para englobar toda la conducta, sino lo que motivan todas mis acciones. ¿Sabes lo que es mi conducta? Lo que manifiesto externamente como una motivación de todas mis acciones. Eso es la conducta, la suma de todo junto, movida por una motivación. Son las aspiraciones del corazón y tenemos que ser cuidadosos en evaluar esto. No lo podemos hacer en forma superficial y contentarme con algún cambio ahí en lo llano, algunas cosas que voy cumpliendo, ¿no? De manera que me dé confianza en mí mismo, sino poder evaluar mi corazón. Y ahora vemos la razón de por qué hay que determinar esto. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Esta sabiduría no es la verdadera, la que desciende de lo alto. Quiero darte algunos matices acá porque este nuevo concepto se va a repetir después en los siguientes versículos. La sabiduría, ¿por qué esta no es la sabiduría que desciende de lo alto? Porque la sabiduría es de Dios. Solamente es de Él, le pertenece a Dios, es su patrimonio. Nosotros no encontramos la sabiduría, no la descubrimos, simplemente la recibimos porque desciende de lo alto. El hombre puede ser muy inteligente, puede poseer muchísimo conocimiento, saber acerca de los aviones, saber acerca del espacio, saber acerca de la observación del planeta Tierra, de todo lo que hay, pero nunca va a poder ser sabio frente a la adversidad. Frente a la adversidad el hombre queda un ser finito, indefenso. Los problemas exponen cuánto necesitamos del Señor. La sabiduría es su propiedad. Recordad lo que dice Proverbios, porque Jehová da la sabiduría. Claro, es de Él, es de Él. Me gusta lo que dice y te menciono algo que ya habíamos leído tiempo atrás. Job, él en el capítulo 28 de Job, después léelo en tu casa, los primeros 11 versículos, él da respuesta al origen de un montón de cosas que conciernen al hombre. Pero hace una pregunta en el versículo 12, y él va a decir, ¿de dónde se hallará la sabiduría? Y trata de responder esa pregunta, hasta que al final dice, Dios entiende el camino de ella. Dios sí sabe dónde está la sabiduría. Claro, la sabiduría es de Él. Y ahora vemos el contraste también en cuanto a esta sabiduría. Y empecemos con la parte negativa. Ahí tenemos 3 adjetivos. Fíjense ahí el versículo 16. El versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino
terrenal, animal, diabólica. 3 adjetivos que van a distinguir algunos rasgos generales de la sabiduría de este mundo. Pero a su vez tenés que prestar atención porque estos adjetivos se van intensificando, van como en crecida, ¿no? Van aumentando sus implicaciones. Algunos sostienen que estos 3 adjetivos representan a los enemigos del creyente. Por ejemplo, el primer adjetivo es terrenal, tiene que ver con el mundo. El mundo es un enemigo del creyente. El segundo adjetivo es animal, tiene que ver con la carne es un enemigo del creyente. Y el tercer adjetivo, diabólico, esto representaría a Satanás. Y tiene bastante sentido esa postura. Aunque no sabemos si Santiago está pensando en los enemigos del creyente específicamente cuando escribe este pasaje. Así que veamos cada uno. Dice es terrenal. Epigeios es la palabra. Epis significa sobre la tierra. Terrenal tiene que ver con esto, tiene que ver con las cosas de esta vida. Todas las metas de esta sabiduría humana están en la tierra. Cómo pasar los días de la mejor manera, cómo alcanzar el máximo potencial, cómo tener un buen nombre aquí y ahora. Claro, hacemos cosas terrenales. Tenemos trabajo, familias, estudios. Hay asuntos en los cuales nos ocupamos, ¿no? Pero entendemos cómo funcionan esto, ¿no? Entendemos que todas las cosas de acá, que hay acá en la tierra, son añadiduras. Es lo poco, de acuerdo a Mateo 6 y a Lucas 16. Esto es lo poco. Los asuntos de esta vida son menores. No van a trascender. Lo que sí va a trascender es la actitud y el manejo que tengamos hacia lo terrenal, hacia lo pasajero. En la carta a los Filipenses, acompáñame ahí a Filipenses, un pasaje precioso en la Escritura, en el capítulo 3, desde el versículo 12 al 19, Pablo va a llamar a la iglesia a tomar su ejemplo, su propio ejemplo de vivir en pos de lo eterno, en contraste con los falsos maestros, en este caso los judaizantes, que solo piensan en las cosas de esta vida. Y fíjate cómo él va a decir, el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Fíjate el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Esto hace Pablo. Él enfoca su vida en esto. Prosigue a la meta, dice. Y no solamente lo hace así él. Hay una conclusión en el versículo 5. Así que todos los que somos perfectos, o sea, los que estamos completos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y el versículo 17 lo dice en forma directa, ¿no? Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y ahora el contraste, ¿no? Y fíjate, porque por ahí andan muchos, estos que no piensan en las cosas celestiales, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Te das cuenta? Pablo, ¿en qué piensa? En lo eterno. Él se enfoca en lo eterno. Él prosigue a la meta. Él busca alcanzar esto. Pero están los que no buscan esto, los que solo piensan en lo terrenal. Ellos no tienen una percepción espiritual. Sus prioridades giran en torno a su propia satisfacción. Sus prioridades son terrenas. Sus criterios son mundanos. Nuevamente, en un fragmento tomado de esta carta a los Corintios, dada por Clemente de Roma, dice: por tanto, hermanos, prescindamos de nuestra estancia aquí en el mundo y hagamos la voluntad de aquel que nos ha llamado. No tengamos miedo de apartarnos de este mundo. Y sabéis, hermanos, que la estancia en esta carne, en este mundo, es despreciable y dura poco, pero la promesa de Cristo es grande y maravillosa.
Hay un contraste bien marcado entre estos dos tipos de sabiduría. Pero veamos un poquito más cómo se va a intensificar. Dice que es terrenal, pero también va a decir que es animal. Ahí la palabra, el adjetivo es psúquicos. Es mental, es natural esta sabiduría. Pablo va a utilizar la misma palabra en Corintios para hacer un contraste entre dos hombres. A uno le va a llamar el hombre psúquicos, el hombre natural, y a otro le va a llamar el espiritual, el que es guiado por el espíritu, mientras que el otro es guiado por los sentidos, por sus sentimientos. Este es el hombre sensual. En el capítulo 15 de 1 Corintios se va a volver a utilizar esta palabra y se va a describir un cuerpo que sirve para esta esfera sensual, esta esfera de los sentidos, mientras que vamos a recibir un cuerpo que tiene que ver con lo espiritual. Psúquicos tiene que ver con esto, está ligada a los sentidos, por eso le llamamos sensual. Todo pasa por ahí. No hay un entendimiento espiritual de las cosas. Todo tiene que ver con cómo me siento hoy y ahora. Lo correcto, lo racional, no tiene lugar si mis sentimientos dicen lo contrario. Eso es lo que vende el mundo. ¿Cómo vos te sentís? ¿Cómo percibís todo? El primer adjetivo, terrenal, está asociado al mundo que nos rodea. El segundo adjetivo, animal, psíquica, es como nosotros entendemos o percibimos este mundo que nos rodea. El doctor Evis Carballosa arroja luz sobre el significado de esta palabra y te cito lo que él dice. Sensual o perteneciente a la esfera de los sentidos. La palabra sensual deriva de la palabra psuque, que significa alma, vida, aliento, y en muchas ocasiones se utiliza para referirse a la totalidad de la persona. Lo que Santiago quiso decir, evidentemente, fue que tal sabiduría pertenece a la esfera de lo natural, es decir, al conocimiento que se obtiene por medio de los sentidos y no requiere discernimiento espiritual. Esta sabiduría es practicada por el hombre no regenerado, una sabiduría sensual. Esta es una sabiduría que se ajusta a lo momentáneo, ¿no? Busca soluciones momentáneas, pero no ve la trascendencia de los problemas. No es capaz de ver su propio corazón en medio de esta situación. No ve el propósito del orden de las cosas, solamente lo que le está doliendo, lo que siente. Para este mundo las mejores decisiones se toman con el corazón, ¿no? Eso es lo que se promueve. Eso es lo más recomendable y noble, te van a decir. La sabiduría natural es aquella que proviene de la mente de los hombres caídos, no redimidos, y por tanto es capaz de reflejar esa visión, ¿no? Esa visión humanista del mundo y de los hombres. Se para frente a los problemas reclamando sus derechos, porque se sintió de una manera. Y eso es lo que va a promover, sus propios derechos. Pero fíjate cómo esto se va a intensificar más, porque es terrenal, es psíquica, es sensual, pero esta sabiduría es diabólica. Ahí la palabra es daimoniodes, de donde conocemos, ¿no?, la palabra demonios, diabólica, demoníaca. Esta sabiduría se opone a los propósitos de Dios, está en contra de sus designios. Claro, no puede ser de otra manera, ¿no? Hay celos, eso fue lo que controló al mismo Satanás. ¿Recordás ahí en Isaías 14 que va a decir Satanás, seré semejante al Altísimo, quiero lo que Dios tiene? Eso es celos. Esto es lo que promueve una sabiduría diabólica. Esto enfatiza lo irreversible de sostener una vida desenfocada, hermanos. Ahí es donde se va profundizando el mal. Vivir una vida conforme a la sabiduría de este mundo trae aparejado esta consecuencia, ¿no? De todos los males que se puede atribuir a esta categoría, se atribuye esto, demoníaca. Esto es irreversible. Hay una destrucción eterna. Ese es el mal. No hay ninguna esperanza para el arrepentimiento. La escala marca un claro declive, ¿no? Es terrenal, dirigida por este sistema, por la agenda de este mundo, que es indiferente para con Dios.
es animal porque el núcleo fundamental de esta sabiduría son los sentidos, la vida sensual, cómo se siente, cómo percibe las cosas. Es diabólica porque incurrir en esta clase de sabiduría es incurrir en unos patrones que están en oposición a Dios y se hace irreversible. Se hace irreversible. De ahí entendemos la insistencia del apóstol Pablo, ¿no? Por favor, hermano, no adoptes una sabiduría conforme a este mundo. Porque no solamente es terrenal, que tiene que ver con este mundo, no solamente es sensual, sino que no hay vuelta atrás. Esto es algo irreversible. Todo lo que está matizado con lo diabólico es que no tiene arrepentimiento. Qué peligroso que es desenfocarse en la vida. Porque esto no es un hecho puntual. Recordad el estudio anterior. Esto es una inclinación, una disposición. Por eso el apóstol Pablo va a insistir tanto con que el creyente se ocupe de las cosas del Espíritu. Claro, esto es una realidad en el Hijo de Dios. Esto es lo que el creyente hace, de acuerdo a Romanos capítulo 8, ¿no? El creyente se ocupa de lo espiritual, pero también es llamado a poner la mira en las cosas de arriba. Es llamado a ocuparse en su salvación. El creyente es llamado a ejercitarse para la piedad, a echar mano de la vida eterna. Jesús dijo, buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Te das cuenta? Hay un grito, un clamor desesperado del cielo que dice, no te enfoques en la sabiduría de este mundo, porque es tan peligroso como irreversible entrar en ese camino. ¿Hacia dónde apunta nuestra vida, hermanos? ¿En qué dirección estamos corriendo? El punto es crítico y urgente. Si nos apoyamos en una filosofía de vida superficial, pronto no sabré cómo volver a casa. Perdí el camino. Es una sabiduría diabólica. Es muy difícil volver. Por eso hay que enfocarse en lo que realmente tenemos que enfocar. Miremos el resultado. Porque allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Allí dónde? Bueno, donde hay celos, amargos y contención. Ya explicamos eso. Pero allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué es esto de perturbación? Es desorden, es confusión. Se utiliza para una turbulencia política. Es inestabilidad personal. Pablo va a utilizar esta palabra ahí, recuerdan en 1 Corintios capítulo 14, que había hermanos. Acompáñame a ese pasaje, así vemos bien el texto. 1 Corintios 14, versículo 30. Dice, y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. O sea, hay alguien hablando, alguien profetizando, predicando, ese sería el sentido, y alguien tiene una revelación pero está sentado. Bueno, que haga silencio, va a decir Pablo. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión. Ahí tenés la palabra. Perturbación. La palabra perturbación es la misma palabra griega que confusión acá. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Claro, ¿te das cuenta lo que estaba sucediendo? Estas personas tenían una revelación. ¿Y qué sentían? El derecho de poder hablar. Y ese es el problema, cuando creo tener el derecho de hacer algo. Porque es fácil, ¿no? Humanamente tenemos derechos, ¿no? Pero, ¿sabes? Dios no es un Dios de confusión, porque si todos hacían uso de su derecho, ¿qué iba a pasar? Todos empezaban a hablar y se hacía un desorden. ¿Quién iba a aprender? Ahí hay perturbación ahí. ¿Te das cuenta? Y en el contexto de Santiago todos están reclamando sus derechos. Sus derechos a cobrar sus salarios, sus derechos a poder trabajar, sus derechos a toda clase de derechos legítimos. Pero el creyente no se une a esto. El creyente no agarra un bombo y se une a una protesta para reclamar derechos. Así no es el creyente. Así no funciona la sabiduría que viene de lo alto. Ya lo vamos a ver a continuación, pero así no funciona.
porque Dios no es un Dios de perturbación, es un Dios de paz. Y va a decir, y toda obra perversa. Acá la palabra obra es una palabra muy interesante, muy actual para nuestro tiempo. Es la palabra pragma, de donde sale la palabra pragmatismo. Claro, no tiene la connotación filosófica que hoy tiene la palabra pragmatismo. Pero fíjate, el sentido de esta palabra es bastante interesante porque se refiere a todo asunto malo. Claro, por el contexto podemos darnos cuenta, ¿no? Podemos imaginarnos lo que estos creyentes están intentando hacer. Están intentando despegarse de estas circunstancias difíciles, pero están haciendo convenios altamente cuestionables. El capítulo 4 lo va a revelar un poquito más. Fíjate cómo actúan. En el capítulo 2, estas personas miran a los ricos y le dicen, sentate acá, tenés un buen lugar. Hacen parcialidad, ¿no? Ahí hay un asunto malo, un asunto perverso. Pero en el capítulo 4 ya es deliberado, ya hay una amistad con el mundo. Están haciendo concesiones. ¿Por qué? Porque esto es pragmatismo. Lo importante es sacar un buen resultado de acá. No importa qué tengamos que negociar, pero hay problemas que necesitamos resolver. Entonces, el fin justifica los medios, podríamos decir. Dice toda obra perversa. Acá no solamente se refiere a un hecho malo, sino que el asunto es dudoso, el asunto es malo. Hay un cúmulo de obras pervertidas que hacen esto. Hermanos, debemos determinarnos a vivir de acuerdo a la sabiduría que viene de lo alto y rechazar toda tendencia jactanciosa de ir en contra de la verdad. Ya lo vimos a eso, ¿no? Ahora, no solamente esta sabiduría que viene de lo alto requiere demostración, requiere determinación, sino que en tercer lugar requiere identificación. Y acá podemos ver la realidad de esta sabiduría. Necesitamos conocer cuál es el estándar elevado de la sabiduría de Dios. Y comienza con un contraste. Ese pero va a poner en contraposición a la sabiduría humana y va a describir ahora por medio de 7 adjetivos a la sabiduría que viene de lo alto. Y esto está acá para que podamos identificar. La palabra de Dios es clara y podemos ver cuál es la dirección correcta en búsqueda de la sabiduría. Y dice la sabiduría que es de lo alto. Este concepto ya lo hemos mencionado, que es de lo alto. Se repite para garantizar que esta sabiduría no se encuentra en el hombre, sino que se alcanza en Dios. No tiene que ver con los sentidos, con mi opinión, sino que tiene que ver con el Señor. Y dice, es primeramente pura, primeramente pura. Ahí la palabra primeramente no es en orden, sino en importancia. Es principalmente, es más distinguida, prominentemente podríamos decir. Y fíjate cómo empieza, ¿no? Pura va a decir. Pura, este adjetivo puro es libre de impurezas, contaminaciones. Este es un adjetivo que describe a Cristo. ¿Te acordás ahí en 1 Juan capítulo 3, versículo 3? Va a decir, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es puro. Él es libre de mezclas, no tiene aleaciones, no está contaminado por ninguna impureza. Pablo le va a decir a Timoteo, consérvate puro, no te mezcles, no te enriedes. Ahí el sentido es libre de pecado, implica una integridad sincera, moral, espiritual. La sabiduría es primeramente pura, no está corrompida por ninguna forma de maldad. Podríamos entender esta pureza en su contexto, ¿no? Libre de estos vicios, libre de los celos, de las facciones partidistas, de la ambición personal. No se mezcla con pensamientos filosóficos paganos, revolucionarios a la hora de enfrentar las dificultades en la vida. Esto trae grandes implicaciones para nosotros hoy. Si vamos a conducirnos de acuerdo a la sabiduría que viene de lo alto, entonces esa sabiduría es eficaz y es suficiente. No confundamos las cosas, hermano. No mezclemos las cosas.
No nos enredemos con las cosas. Si vamos a buscar la sabiduría que viene de Dios, esta sabiduría no admite mezclas. No tenemos que mezclar. No podemos integrar pensamientos extraños a la enseñanza bíblica. Como te decía al principio, personas que tienen problemas, llega el problema, llega la prueba a la vida y quieren integrar lo mejor de las herramientas humanas con la Escritura. La sabiduría de Dios es pura y esto expone lo que es un verdadero creyente. Y después va a decir, después pacífica. Ese adverbio de tiempo la va a ubicar, ¿no? A continuación o más tarde es pacífica. Esto significa paz. Y el sentido en el contexto tiene que ver con paz en las relaciones entre individuos y entre individuos con Dios. Hay armonía en estas relaciones. Hay una especie de sabiduría cruel que se deleita en herir a los demás de forma hostil, ¿no? Con palabras inteligentes, cortantes, pero esta sabiduría no busca eso. Esta sabiduría es pacífica. La verdadera sabiduría en todo momento acerca a los hombres unos a otros y a Dios. Esto es lo que hace la verdadera sabiduría. Pero quiero mencionarte algo que tiene que ver con el orden. Dice primeramente pura, y hay un énfasis ahí, ¿no? Y después que dice pacífica, después pacífica. Acá hay un orden establecido, no se puede violar esto. Hay una búsqueda por la verdad que es innegociable, hermanos. La pureza de la sabiduría es independiente de las circunstancias. Muchas veces la paz sí tiene que ver con las circunstancias. ¿Por qué? Porque fíjate lo que Pablo le dice a los romanos, ¿no? En 12:8, él le dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible. Hay veces que no va a ser posible esa paz. Por eso, ¿qué es la sabiduría? Es primeramente pura. Primero la verdad. Y ahora quiero mostrarte algo práctico. Porque nosotros invertimos ese orden. Por nuestra propia conveniencia. Buscamos la paz a costa de lo que fuera muchas veces, en nuestras relaciones. Pero recordá que la sabiduría es primeramente pura. ¿Sabes cómo hacemos muchas veces esos contratos que tenemos entre esposo y esposa? Bueno, a mí me molesta que hagas esto, entonces no lo hagas más. Pero no es pecado lo que está haciendo la persona quizás. Solamente te molesta a vos. Pero para estar en paz no vemos cuál es la verdad. Solamente vemos lo que nos va a dar tranquilidad. Hay un montón de convenios que hacemos para estar en paz, pero no hacemos ninguna resolución para estar en la verdad. Muchas veces esa no es nuestra principal búsqueda. Hacemos y decimos y tratamos temas que no nos traigan conflictos, aunque sean temas verdaderos. Hermano querido, quizá tenés que hablar con tus hijos la verdad, o con tu esposo, o con tu esposa, o con algún hermano de la iglesia, la verdad. Y quizá eso no traiga tranquilidad a priori. Quizá eso no te dé esa paz que vos querés, estar tranquilo. Por eso el orden es así. Primero la verdad y después la paz, porque a veces no depende de vos esa paz. Por eso la va a poner en este segundo orden. No tenemos que hacer acuerdos entre aquellas cosas que nos molestan para estar en paz. Tenemos que hacer acuerdos con la verdad para después poder estar en paz. Tenemos que acordar entre esposos de abrazar la verdad en una forma íntima, en una forma íntegra, total. Mira, Rebeca, mi compromiso es con la paz, con la verdad. Y a veces puede ser que estemos discutiendo mucho tiempo hasta que se reconozca el pecado, pero nuestro compromiso tiene que ser con la verdad. Fíjate que voy a decir que también es amable. La palabra amable significa una paciencia humilde, una firmeza capaz de someterse a la injusticia,
a la desgracia, al maltrato, sin odio, sin malicia, confiando en Dios a pesar de todo. Es muy importante esto que te estoy diciendo ahora. Es amable, acordate, cede ante la injusticia, eso significa amable, que ante la injusticia va a ceder. Esto indica también la voluntad de ceder ante los demás, sin exigir esas demandas estrictas, ¿no? Y esto era una característica de Cristo. Pablo le va a decir nuevamente a los corintios, uso mucho a los corintios porque es un libro bastante cercano en el rango semántico de las palabras. Él le va a decir, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, ¿no? Eso es amable. Pablo también le va a decir que esta amabilidad tiene que ver con un requisito para los ancianos. ¿Recordáis en 1 Timoteo capítulo 3? No dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. Fíjate el contraste, ¿no? Sino amable, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. Vos ves una persona que no es amable, entonces es probable que haya esa codicia, que esté tomando esa codicia en el corazón. ¿Por qué? Porque el codicioso de ganancias deshonestas tiene esta característica: nunca va a perder. Frente a una injusticia nunca va a perder. Siempre va a pelear y va a vencer en sus derechos. Pero la sabiduría que viene de lo alto cede, pierde, suele perder, es así porque cede, porque Cristo se manejó de esa manera. Él perdió, no siempre ganó ante la injusticia. Pero es benigna, va a decir. Y esto también es dispuesto a ceder, pero ante la razón. No ante la injusticia, sino acá dispuesta a ceder ante la razón. Esto es impresionante. Es fácilmente persuadido, dócil, agradable, abierto a la razón. En otras palabras, una persona sabia reconoce el buen sentido del argumento, sin prejuicios personales. Esto se describe bien en el capítulo 1, versículo 19, prontos para oír, ¿no? Es abierto a la razón, a escuchar, sabe dejarse convencer por la verdad, cede ante la evidencia, se puede ver en sus criterios. A veces hablas y parece que el corazón está cerrado, acumulas palabras, pruebas, argumentos, pero no parece haber avances, ¿no? No parece que las palabras a veces hayan cabida en el alma, ¿no? Sin embargo, la sabiduría divina es razonable. No defiende sus propios derechos, sus posturas, sus opiniones. Escucha, evalúa, cede ante un criterio razonable. Justo la semana pasada estaba escuchando que esto de ceder ante un argumento razonable es una característica de un verdadero creyente, que cede ante la verdad. Y la semana pasada estaba escuchando una predicación de Spurgeon y quiero leerte esta parte. Él va a decir: cuando los siervos de Dios son constreñidos a presentar alguna doctrina humillante, están los que dicen: no, esto yo no lo acepto. Se oponen a cualquier verdad que hiera sus prejuicios. ¿Qué dicen ustedes, hermanos, ante los reclamos del Evangelio sobre su lealtad si descubren que la palabra de Dios reprende su placer favorito o contradice las convicciones más queridas? ¿Se ofenderán de inmediato y se apartarán? No. Pero si sus corazones están bien con Cristo, estarán preparados para acoger todas sus enseñanzas y rendir obediencia ante todos sus preceptos. Solo prueben que es una enseñanza de Cristo, para que el profesante de mente recta esté listo para recibirla. Aquello que es transparente en las Escrituras será aceptado de corazón. Como dice, a la ley y al testimonio, y si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En cuanto a lo que solo se infiere o argumenta a partir de la orientación general de la Escritura, el corazón sincero no se apresurará en rechazarlo, sino que será paciente para investigarlo, como los bereanos, que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así.
Oh, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. No permita a Dios que ninguno se aparte ofendido a causa de Él, de su bendita persona, de su santo ejemplo o de su sagrada enseñanza. Que estemos siempre listos para crecer, para creer lo que Él dice y prontos para hacer lo que Él ordena. Esta es la sabiduría, esta es la marca del creyente. El creyente puede estar equivocado en un montón de cosas, pero cuando se le presenta la verdad, por más que tenga que renunciar a lo que más le gusta, lo va a hacer, porque eso es lo que es un creyente. Y esa es la sabiduría que viene de lo alto. También dice que es llena, ese sería el adjetivo, es llena, ¿no? Es completamente, continuamente comprometida, está colmada. Ya utilizó este adjetivo lleno para describir a esta lengua que está llena de veneno mortal. Y habíamos dicho, recuerdan de ese pasaje, que esa palabra llena describe la esponja que estaba empapada, cargada de vinagre, que chorreaba ese vinagre. Bueno, está llena. Pero hay un uso interesante que le va a dar San Juan a esta palabra, cuando ahí en Juan, en el Evangelio, en el capítulo 21, el versículo 11, después léelo si querés, se va a describir a esa red que sacaron, ¿no? Llena de grandes peces. Y me llama la atención porque dice que son 153 peces grandes. Es un dato interesante, ¿no? Porque lo sorprendente acá no es que se hayan pescado, que haya habido esta pesca, sino que la red no se rompía, porque dice, aunque había tantos, la red no se rompió. Podríamos pensar el sentido de esta palabra así. Es un tipo de saturación que normalmente rompe las estructuras establecidas. Esta es la sabiduría. La llenura de esta sabiduría normalmente va a romper lo establecido, estas estructuras. ¿Y de qué está llena? ¿Qué es lo que rompe el molde? ¿Qué es lo que rompe las estructuras? Llena de misericordia, de misericordia. Y quiero decirte algo, hermano, y lo reconozco, yo también. Hemos sido influenciados por la forma griega a la hora de pensar en la misericordia. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque queremos tener misericordia cuando sabemos que la persona está sufriendo injustamente, pero no cuando sufre por culpa suya. Cuando surge por culpa suya, no brota la misericordia de nosotros, ¿no? Pero este no es el pensamiento cristiano de la palabra misericordia, esto no es el Evangelio. Así no se mostró la misericordia en nuestra vida, porque nosotros no sufrimos por nuestro pecado injustamente. La compasión del Evangelio es el reflejo de la compasión de Dios. ¿Cómo se manifestó la gracia y la misericordia de Dios a nuestra vida? A cada uno de nosotros. ¿Acaso nuestro pecado no fue voluntario? ¿O alguien nos obligó a odiar y a rechazar a Dios? No, nadie nos obligó. Fue adrede. Lo queríamos hacer. Estábamos enemistados con Dios. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de nosotros cuando estábamos en problemas por nuestra propia culpa, por nuestra propia responsabilidad. Somos muy propensos a decirle a alguien, es culpa tuya, o se lo buscó, y ahora que se aguante las consecuencias. Puede que sea cierta esa afirmación, y puede que aún en algunos casos tengamos que ir y decirle a la persona eso. Pero lo que no es negociable es nuestra responsabilidad en medio de esa situación. Porque si abrazamos la sabiduría que viene de lo alto, dice que es llena de misericordia. Se muestra su corazón para el miserable. Y fíjate que estas dos cosas van a venir juntas, porque dice llena de misericordia y de buenos frutos. La misericordia produce buenos frutos. Es decir, va a resultar en una ayuda práctica. La compasión cristiana no es simplemente emoción, es una acción. Tiene que ver con algo. Nunca podremos decir realmente que nos hemos compadecido de alguien hasta que le hayamos brindado nuestra ayuda, ¿no? Un comentarista dice que esto es la justicia práctica
consecuencia de la identificación con Cristo. Es la expresión de las virtudes cristianas que conducen a una vida recta. Para esto ha sido puesto el creyente, para llevar fruto, mucho fruto. Fruto de justicia es una vida impulsada por el Espíritu y no por la carne, una vida concordante con la voluntad de Dios. Estas dos características van juntas, ¿no? Pero después va a decir sin incertidumbres. Esto es, la palabra griega es adiakritos. A es sin, diakritos es separar, distinguir, juzgar. Tiene que ver con algo inquebrantable. No separa las cosas. No, ahora es de una manera, pero acá separo esto y lo trato de otra manera. ¿Sabéis qué significa esto? La sabiduría que viene de lo alto es imparcial. Ustedes ya saben lo que significa eso, ¿no? Es imparcial, no hace distinción, no muestra favoritismo por el rostro de nadie, no respeta el rostro de nadie. Es imparcial. Sigue una línea de conducta consecuente, no anda con rodeo, no cambia de acuerdo a las conveniencias. Es fiable en todo sentido esta sabiduría. Y va a decir, sin incertidumbre ni hipocresía. Claro, esta sabiduría, esta palabra hipócrita, saben que es de la actuación, ¿no? Pero esta sabiduría no tiene esto. Podríamos decir, no se oculta tras una careta, no se oculta tras una imagen. No tiene nada que esconder, esa cara abierta, cara descubierta, ¿no? Pone la cara. Esta es una sabiduría que no se autoengaña. Podríamos hasta este punto, y por eso creo que esto está al final, autoengañarnos con un montón de características, ¿no? Pero al final la sabiduría que viene de lo alto es sin hipocresía. Sin hipocresía. ¿Cuánto para hablar de esto, no? Pero cerremos el pasaje, va a decir, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y el fruto de justicia. Acá está la prueba de la verdadera fe. Acá está el fruto. ¿De qué es este fruto? De justicia. Esta es la vindicación de la fe. Está constituido estructuralmente por la justicia. Está ligada a la justicia. ¿Y cómo se muestra esta justicia? A través de una vida sabia. ¿Cómo se muestra esa justicia que va a identificar al Hijo de Dios? A través de esta vida sabia. La justicia es el mismo fruto. Pero un detalle, ¿no? Que la gramática del pasaje también nos permite traducirlo de esta manera. Como el fruto producido por la justicia. El fruto producido por la justicia. Las dos posturas son válidas. Después Santiago va a decir algo aparentemente raro si prestás atención. Va a decir, el fruto de justicia, este fruto, se siembra. Se siembra en paz, ¿no? Y decís, ¿cómo que el fruto se siembra? No se siembra la semilla. Yo no entiendo nada de campo, pero creo que se siembra la semilla, ¿no? Y no el fruto. O sea, lo que Santiago está haciendo es mostrando una vinculación exacta que tiene que ver con lo sembrado, con lo que después se va a ver. Y también solemos hablar de esta manera. Cuando planté tomates, por ejemplo, decís, estás loco, o sea, ¿cómo plantaste tomate? Nadie planta tomate. ¿Alguna vez plantaste tomate vos? Nadie planta tomate, ¿no? Sino que planté semillas de tomate. O quizá algún plantín que después me dio tomate. Pero se entiende esto, ¿no? Bueno, Santiago hace algo parecido, porque él va rápido, directamente, él quiere vincularlo al fruto que se va a ver después. Recordad que Santiago no mira lo que hay en el corazón, sino el fruto. Entonces él dice, el fruto se siembra. Es como decir, yo planté tomates, ¿no? Y John MacArthur, me gusta lo que dice en su comentario sobre ese texto. Dice, hay una inexorable relación causal entre la sabiduría divina, justicia verdadera y paz. La sabiduría divina produce un ciclo continuo de justicia que se siembra y se cosecha en una apacible y armoniosa relación entre los Dios y los fieles y entre los fieles mismos. Se siembra en paz. Esta semilla que dará fruto de justicia
o esta justicia que dará fruto, no se puede cultivar en la esfera de la envidia, de la ambición personal, de los celos. Ese no es un terreno apto ni adecuado para cosechar este fruto, ¿no? Y fíjate que va a terminar mostrando esto. Dice, para aquellos que hacen la paz. Acá es necesario que te explique algo un poquito técnico. Ese para aquellos que hacen la paz son 3 palabras en el texto griego. Hay un artículo, un participio y un sustantivo. El artículo lo que hace ahí, lo está sustantivando al participio, lo está haciendo funcionar de forma adjetival e independiente. Y esta última expresión, todos los sustantivos acá están en un caso griego dativo. Algunos me van a seguir y si no, te lo voy a traducir así. Cuando vos tenés un dativo utilizado de esta manera, vos tenés algunas posibilidades para la traducción. Por ejemplo, vos podés ver esto como un dativo instrumental. Esto está siendo de medio. Y si es un dativo instrumental, no deberías traducirlo como para aquellos que hacen la paz, sino por aquellos que hacen la paz. Por aquellos que hacen la paz. El fruto de justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Y tendría un poquito más de armonía con lo que está diciendo Santiago. Y mira, el párrafo comenzó con una pregunta en el versículo 13. ¿Quién es sabio? ¿Quién es sabio? Entonces que lo demuestre, ¿no? Pero acá tenemos la respuesta. El fruto de justicia queda evidenciado por aquellos que están ocupados en la paz. ¿Qué hacen la paz? Ellos trabajan en la paz. No son pacifistas ni activistas, son pacificadores, bíblicamente. Ellos son los que hacen la paz. O sea que la respuesta de Santiago queda contestada. ¿Quién es sabio? Los pacificadores. Este es el rasgo de una persona sabia. Y claro, no vamos a ocupar tiempo para esto, pero tenéis que entender que estos judíos están impregnados por el entendimiento de lo que es un pacificador. Tanto en las enseñanzas veterotestamentarias como en las enseñanzas de Cristo mismo, que es la única revelación que ellos tenían, ellos entienden lo que es el punto de Santiago. Una persona que es sabia se puede ver en esta característica. Ellos trabajan por la paz, hacen la paz. Y en el contexto tenés este pensamiento celote, ¿no? Estos revolucionarios que ¿qué hacen? Contención y toda obra perversa. Ellos quieren la lucha, quieren pelear, quieren la revolución frente a estas injusticias sociales. Y Santiago le está diciendo, el que es sabio hace la paz. Tiene otra característica. De esa manera muestra su fe. El creyente verdadero no participa de esas cosas. Es una pérdida de tiempo para un creyente eso. El punto de Santiago es esto. Y lo podemos ver con claridad en Mateo capítulo 5, que dice, bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Fíjate ahí, estos pacificadores, y esto tiene que ver con una acción, porque todo lo que venía diciendo Mateo tenía que ver con el carácter. Pero ahora hay una acción práctica cuando habla de los pacificadores. Ellos serán llamados hijos de Dios. En un pacificador te vas a dar cuenta el rasgo distintivo, la marca de la fe genuina, salvadora, lo que está exponiendo Santiago. Serán llamados hijos de Dios. Un pacificador, te quiero aclarar esto, no es que siempre se queda callado para que todo esté tranquilo. No, el pacificador habla cuando tiene que hablar y se calla cuando se tiene que callar. Pero él ve los problemas de otra manera. Él sabe
¿En qué radican los problemas? El pacificador no busca un alivio momentáneo para la resolución de los problemas. El pacificador apunta a Dios, porque con Dios está el verdadero problema, y no con el contexto, como te decía anteriormente. Está en el corazón y es contra Dios. Me gusta cómo Pablo va a describir a este hombre pacificador. ¿Por qué esta es la tarea de un pacificador? De acuerdo a 2 de Corintios 5:20, ¿qué es un pacificador? Es un heraldo, un embajador que habla en el nombre de Cristo, que reconoce el verdadero problema. Él sabe que el problema no es temporal, hay un problema cósmico, hay un problema que es con Dios. No son las circunstancias, sino que es un problema espiritual. Y él lo va a encarar así. Y Pablo va a decir, esto es lo que hace un pacificador. Habla en el nombre de Cristo y les va a decir, reconciliados con Dios. Eso es un pacificador. La persona que ha sido salvada se tiene que identificar con esta clase de sabiduría. No podemos, hermanos, estar envueltos en problemas de esta sociedad, porque son problemas temporales. Claro, no los ignoramos, ¿no? Los conocemos y tenemos un criterio formado, pero nos enfocamos en el verdadero problema. ¿Vos lo viste a Santiago en todos estos versículos tratando acerca de las injusticias sociales? No, pero las enfrentó igual, las enfrentó de la forma sabia. Así se maneja un hijo de Dios cuando situaciones inesperadas ocurren en su vida. Esto es un creyente verdadero, es un pacificador. ¿Cómo nos conducimos frente a estas situaciones? ¿Queremos que todo se solucione de manera pragmática? Que pase el dolor, que pase el problema, como te decía la otra vez, ¿no? Y a los 2 días me agarró una infección en la muela y me acordaba de eso. Que pase el dolor, ¿no? No, que no pase hasta que no aprenda. Tengo que aprender algo. Y más de lo que aprendí, en realidad, vi el amor del pueblo de Dios, la gracia de Dios, ¿no? Pero bueno, eso es para otra lección. Pero necesitamos manejarnos conforme a la sabiduría que viene de arriba. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y gracias por el tiempo que hemos podido tomar, un tiempo abundante, donde hemos podido transitar por las verdades del pasaje que teníamos para hoy, Señor. Queremos, Señor, honrarte con nuestra vida y que nuestra conducta refleje un andar sabio, Señor, un andar conforme a la sabiduría que viene de lo alto. En el nombre de Cristo Jesús, amén.